estamos con Luis Benavente, entonces, analista político. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? A ver, el presidente ayer anunció, y analicemos qué tan positivo es esto, que desde hoy inicia una ronda de reuniones que durarán hasta el lunes con las distintas representaciones políticas que tienen bancada en el Congreso de la República. Esto en medio de toda la crisis desatada alrededor del pedido de vacancia. ¿Crees que esto tenga algún resultado, algún impacto? Juan Carlos, es una rutina. Recuerdo a Toledo, a Alan García, a Humala, a Kuczynski, hacer reuniones con líderes de partidos políticos en momentos en que se quedaban sin oxígeno, sin aire, cuando el ambiente político se les enrarecía y las cosas se complicaban. En el caso del presidente Castillo, la complicación es mucho mayor porque está al borde de una vacancia, proceso que ha tomado fuerza durante 2 semanas de manera gradual y que en la última semana ha tomado mucho más fuerza por sus propios errores, porque ya saltan temas que podrían estar vinculados a corrupción, porque tiene esas reuniones nocturnas, medias clandestinas con proveedores del Estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, él busca esto, ¿no? Siempre, absolutamente, todas las veces que ha habido ciclos de reuniones con líderes de partidos políticos, el resultado ha sido nulo. Nulo, ¿por qué? Primero, porque es un manotazo de ahogado del gobernante. Segundo, porque nunca hay una agenda. Nunca hay algo vinculante, nunca hay un papel que se firme, nunca hay compromisos ni siquiera verbales. Simplemente son reuniones que terminan con fotos, con filmaciones del gobernante y sus invitados estrechándose la mano y después las cosas siguen absolutamente igual. Simplemente por tendencia, si hago una proyección, entre comillas, estadística de esto, es que va a conducir a nada. Es evidente que se trata de un manotazo de ahogado porque el presidente está muy preocupado por la vacancia y los últimos sucesos han abonado a favor de este proceso de vacancia por incapacidad moral. Quiere lograr el compromiso de algunos políticos y para ello los invita a Palacio a conversar con ellos. Ahora hay este ingrediente adicional, que es el de la vacancia, pues, ¿no? Que ha surgido en los últimos 5 años y que pone en peligro la estabilidad democrática, ¿no? Porque finalmente, recuerdo, sí, efectivamente, cuando Toledo llegó a los 6 puntos, se hablaba incluso de que se diera un poco el poder y que sea el primer ministro, la primera ministra en ese momento, que tomara las riendas del país y él pasara a un segundo plano, pero no se habló de vacancia. Cuando se descubrió, por ejemplo, que Jorge del Castillo se reunía con Canaán en un exclusivo hotel fuera de sus oficinas, también hubo un escándalo político, pero no se habló de vacancia. Hoy sí es recurrente hablar, ante cualquier escándalo político, que puede ser justificado, evidentemente, de vacancia, y ese es el peligro, ¿no? Claro, y además es un proceso que ha sido creciente. En un inicio muchos hablaban de golpe de Estado, los golpistas, sedición. Ahora ya nadie dice eso, ¿no? Si alguien dice eso, queda descolocado. Hoy día la vacancia es un tema constitucional. Comenzó hace 2 semanas con la propuesta de Patricia Chirinos, que parecía una propuesta descoordinada, sin suficiente coordinación, sin suficiente respaldo político, y poco a poco ha ido sumando esta propuesta. Pensemos en lo siguiente. ¿Abonada desde el Ejecutivo, dirías tú? Totalmente, totalmente. El principal factor de desestabilización del presidente Castillo es el presidente Castillo. Recuerda el título de la película Kramer versus Kramer, Castillo versus Castillo. Él anda permanentemente disparándose a los pies con balas de muy alto calibre, entonces eso le impide caminar. El proceso de vacancia ha aumentado. Recuerda, Martín Vizcarra tenía mucho respaldo político, tenía cierto respaldo en el Congreso, tenía mucho apoyo de opinión pública en los medios de comunicación, tenía todo el sector caviar de su lado, tenía 70% de aprobación popular y era el supuesto héroe, digo supuesto porque eso fue una farsa, de la lucha contra la pandemia. Claro que luego traería que Perú fue el país con más muertes por millón en el mundo, donde peor se gestionó la pandemia, pero él era ese héroe para muchos, ¿no? Por cierto que yo no creí nunca en ese falso heroísmo, ¿no? Y terminó con 105 votos, con un caudal político muchísimo más grande, el doble o el triple del que puede tener Castillo hoy día, que cada día
está más solo y en las noches probablemente está jugando solitario con una carta, con una baraja que se desgasta. En estas últimas noches, ¿no? Porque en las anteriores parece que recibía así a algunos invitados en su casa, ¿no? Sí, de jugar naipe pasó a jugar, de jugar otros juegos pasó a jugar solitario, ¿no? Se está quedando solo, le están dando la espalda, ¿no? Muchos congresistas, Somos Perú, el congresista Anderson, otros, Hernando de Soto se pronuncia, entonces la vacancia va sumando, la vacancia va en aumento. Es probable que se admita. ¿Crees que se llegue al punto de que se le vaque al presidente de la República o se quede en ese trance que muchos han señalado como una especie de interpelación parlamentaria al presidente, ya que el presidente no quiere dar la cara? Yo creo que puede llegar el punto de la vacancia, se puede llegar a los 87 votos, porque el tema finalmente de la incapacidad moral no es un proceso judicial, es un proceso político. En buena cuenta es un impeachment como cualquier otro con el matiz de la incapacidad moral. Para muchos lo sucedido hasta ahora es materia suficiente de incapacidad moral, entonces el tema objetivo real está en los 87 votos. Por eso es que digo, si Vizcarra logró 87 votos, por la vacancia, perdón, 105 votos, Castillo fácilmente puede sobrepasar los 87, ¿no? Porque ya hay suficientes detonantes y por otro lado también hay muchas fuerzas políticas, muchos intereses externos que están jugando a favor de la vacancia, sin lugar a dudas. Ahora, lo que muchos creen es que la salida, la eventual salida de Castillo significa la caída del régimen, pero recordemos que Castillo tiene un vicepresidente, una vicepresidenta que asumiría las funciones desde el mismo lado político. Entonces, ¿hacia dónde vamos es la pregunta? Sí, muy buena pregunta y es la pregunta que muy pocos están haciendo ahora. ¿Qué pasa al día siguiente, de acuerdo? Y después, ¿qué viene? Lo que muchos esperamos es una nueva presidenta en ejercicio ante una eventual vacancia más razonable, que no haga gabinetes con congresistas vinculados a organismos de fachada de Sendero Luminoso, con personajes totalmente cuestionados, con hojas de vida, que parece que lo que han evaluado fuera un prontuario y no un currículum de excelencia, con personajes de segunda, tercera clase, ¿no? Con eso no se gobierna porque eso genera mucha inestabilidad política y económica, pero no solamente en que tengan ministros más presentables, por decirlo de alguna manera, sino también que haga políticas de mayor consenso, que no se cierre en un sector ideológico. Va a depender mucho de ella si es que logra, en el eventual caso en que sea presidenta del Perú en la línea de sucesión, si es que logra concertar mayor apoyo, ¿no? Lo ideal sería hacer un acuerdo político sobre la mesa con otros grupos políticos. Evidentemente, el ala radical de Perú Libre, los marxistas, leninistas, mariateguistas, maoístas, ortodoxos, etcétera, no les va a gustar eso, ¿no? Van a hacer una oposición implacable, pero al otro lado creo que una eventual presidencia de Boluarte puede tener un espectro político más amplio y no solo eso, ¿no? Sino algo programático que impulse la inversión, el empleo, la recuperación económica y enfrentar una posible tercera ola que parece inminente, según la proyección de lo que está pasando en Europa, que durante estos 2 años, 2 meses después ha pasado en el Perú, más aún si tenemos a la vista las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces hay una agenda inmediata que sin un respaldo político más amplio, más sólido, no se va a poder desarrollar. Entonces Boluarte tendría que entender esto, porque de otra manera, dentro de 2 o 3 meses estaríamos hablando nuevamente de vacancia. Sí, pues y así, o sea, es inviable una nación, ¿no? Que cambia presidentes a uno por año, no hay política que se pueda estructurar de esa manera, ¿no? Y hay algunos matices ideológicos incluso que también preocupan, ¿no? Como por ejemplo la postura frente al tema de la minería, que hoy nos ha traído una pésima noticia, que es el tema de las Bambas y la paralización de sus operaciones, ¿no? Finalmente, en un ciclo, en el superciclo de los metales, donde el precio del cobre está por los cielos y puede garantizar nuestra caja para hacer proyectos justamente de inversión y desarrollo, sería lamentable pues que la minera más importante en cobre del país pare, ¿no?
Bueno, a los marxistas-leninistas no les importa esto. A ellos qué les importa que sea 12.500 millones de dólares que aporta la minería al país. ¿Qué les importa que sean 2 millones de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos? No les importa absolutamente nada, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es lograr que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución. Eso dice su dogma y eso es lo que ellos saben de memoria de Papo Reta y eso es lo que buscan, ¿no? Y no les importa el empleo, no les importa el bienestar de las personas, nada, ¿no? Simplemente les importa un cuento que tienen que contar y que se los tienen que creer, se lo tienen que creer los peruanos de manera obligatoria. Castillo tiene que darse cuenta que eso de crear castillos en el aire que hizo en algún momento ilusionando a un sector de peruanos ya acabó. Ahora es el castillo del terror que provoca pánico a la estabilidad política del país, que hace mucho daño y terror a la economía, que hace subir los precios de los productos básicos, de los alimentos. Y ayer lo volvió a hacer diciendo que el próximo año se venía la renegociación de contratos, ¿no? O sea, sí, lo volvió a hacer. no tiene ninguna visión de estadista, no sabe lo que es la estabilidad, no está preparado para gobernante. Yo creo que Castillo no lo veo ni de presidente de una PAFA, con toda franqueza. Si es que se mantiene, ¿cuánto puede desestabilizarlo más de lo que ya está el tema de esta investigación fiscal por el ascenso en las Fuerzas Armadas y además el tema obviamente que se hizo público a través de la prensa de las reuniones fuera de agenda que hacía no solamente con sus ministros, sino también con personas vinculadas a gestión de intereses, ¿no? Queda muy golpeado por la investigación fiscal. Vamos a ver qué secuencia tiene esto. Queda golpeado por esas reuniones clandestinas, por la buena pro, por 230 millones de dólares a una empresa cuestionada, con una asesora que fue a Palacio 3 veces en el mes de octubre. Queda también vulnerado por la popularidad, que ya está en 25% en 4 meses. Es algo inédito. Un país donde el pueblo, pongo la palabra pueblo en negritas, entre comillas y en mayúsculas, en altas, que es la palabra que a él le favorece, comienza a darle la espalda por los errores que comete y por las consecuencias que sufre. Un presidente que queda desgastado por la vinculación que tiene a organismos de fachada de Sendero Luminoso. Mira, acá en el Perú está pasando piola todo el tema de Sendero Luminoso de una manera increíble. Hemos tenido un presidente del Consejo de Ministros en proceso fiscal por apología al terrorismo. En Austria, si tú mencionas la palabra Heil Hitler, si haces el saludo nazi, te vas a la cárcel. Exactamente, en Alemania igual, ¿no? Y acá simplemente Sendero Luminoso puede tener gente muy simpatizante, por decirlo menos, a esa organización o vinculada a organismos claramente de fachada, donde la fachada no es Sendero Luminoso, pero lo que hay adentro es Sendero Luminoso, puede tener 13 de 18 ministros que votaron en contra de la cremación de los restos de Ismael Guzmán, lo cual los vincula emocionalmente, por lo menos, a Sendero Luminoso y a Ismael Guzmán. Y puede pasar todo, ¿no? Y no van a la cárcel. Y el Estado peruano ha protegido eso. Y los caviares tienen mucha responsabilidad en eso porque han aplaudido prácticamente esta situación. El Perú requiere hoy desarrollar una legislación muy dura para frenar el avance de Sendero Luminoso, que ahora parece que ha llegado al gobierno y que está en muchos organismos de fachada y que usan esos símbolos como si nada. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por esta conversación. Un saludo, Juan Carlos, para ti y para todo tu público.